dar la bienvenida a Viviana Chacón entonces a través de este maravilloso live que hemos hecho el día de hoy. Viviana Chacón es psicóloga, especialista en reingeniería del pensamiento inconsciente. Es una persona con mucha trayectoria a nivel terapéutico, de acompañamiento, a través de las herramientas de salud emocional que van a permitir que esta plática del día de hoy sea lo más enriquecedora y nutritiva para nuestra mente, ¿sí? Porque nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu también necesitan un buen alimento. Bienvenidas a todas. Hoy decidimos abrir este espacio con Silvi, que ella también es terapeuta terapeuta y mentor en reingeniería del pensamiento inconsciente, además de su carrera inicial como abogada. Y me encanta porque ella es una mujer que ha estado siempre en búsqueda, y no solo en búsqueda de conocimiento, sino también de aplicación. Así que hace más o menos algunos años le conocí a Silvi justamente en el diplomado de reingeniería del pensamiento, que es el que dictamos junto a mi esposo. Perdón, un segundito. Y justamente el día de ahora estábamos pensando, bueno, queremos abrir un espacio de hablar de la salud emocional durante el proceso de cáncer, no solamente para las personas que están viviendo con el cáncer, sino también para la familia, que también tienen sus cambios, sus inquietudes emocionales, y por supuesto que también mejor que aprender cuando a lo mejor la enfermedad tal vez no nos ha tocado la puerta, pero le ha tocado la puerta a algún familiar. Creo que el cáncer es una enfermedad muy común ahora en estos tiempos, y qué importante es saber de nuestra parte qué podemos hacer con nuestras emociones, con nuestros pensamientos durante el proceso. Así que el día de hoy vamos a compartir tanto desde la ciencia, desde la psicología, también como desde la experiencia, Silvi también que lo vive, desde la experiencia qué cosas y qué herramientas han sido plausibles también para su vida. La idea es que también lo vayan adquiriendo para ver cuál es su propio camino, porque al final, miren, recuerden una cosa, el manejo emocional tiene muchos caminos para ser trabajado, para ser entrenado. Sin embargo, cada persona debe aprender a practicar diferentes herramientas para encontrar cuál es su forma, qué le funciona a cada uno. Así que hoy también la idea es compartir varias herramientas para que ustedes se vayan con una caja de herramientas a su vida, y también algunas puede ser que ya la han aplicado antes y otras que posiblemente digan, bueno, esa no sabía, porque definitivamente para nosotros el tema de la salud emocional, espiritual y mental son extremadamente importantes, y sobre todo en un proceso complejo como es muchas veces el cáncer. La idea de este espacio, en primera instancia, es compartir experiencias, compartir un poco de conocimiento, compartir herramientas, y muy probablemente existan personas, familiares o seres humanos que nos rodean y que podría ser útil esta información. En donde vamos a recibir algunos tips, algunos consejos, herramientas que van a servir para ir fomentando una cultura de trabajo continuo en una de nuestras esferas más importantes, como lo es la salud emocional. Mi querida Vivi, yo quiero agradecer en primera instancia tu participación en este espacio. Realmente, como ser humano, el poder compartir contigo varias experiencias de mi vida ha elevado mucho mi nivel de conciencia, mi nivel de percepción sobre mi autoobservación. Bueno, les quiero compartir un poco. Yo a Vivi la conozco aproximadamente desde el año 2017, 2018. Y como a muchos de nosotros nos pasa, creo que el primer paso es aceptar que todos los seres humanos necesitamos herramientas de salud emocional, que todos los seres humanos necesitamos ser escuchados y necesitamos aprender a manejar de mejor forma nuestros pensamientos, pues ellos van a generar sentimientos,
van a generar estos sentimientos, evidentemente decisiones, y esas decisiones nos van a llevar a ciertos resultados. Y cuando se trata de una situación de salud como el cáncer, pues yo creo que también hay que ayudarle a través de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, a los médicos cuando inician un tratamiento. Y creo que el haber llegado a ese nivel de herramientas a través de el conocimiento que recibí de la reingeniería del pensamiento inconsciente con Viviana, con Diego, que son mis grandes amigos, pues también me lleva desde esta experiencia actual a compartir esto que realmente puedo decir es una de las cosas que junto con mi fe ha salvado mi vida, ¿no? Más allá de que esté en el momento de un tratamiento, lo más importante ha sido saber que se puede disfrutar de un presente con una vida de calidad y dejar de pensar en lo que ya pasó o en lo que pueda pasar, ayudando a nuestro cuerpo a sanar. Vivi, gracias por estar en este espacio y cuéntanos desde el punto de vista de la experiencia que tú tienes a nivel terapéutico, ¿cómo se puede mejorar o qué herramientas podemos lograr para que esas personas que acaban de recibir un diagnóstico, que tal vez están asimilando el cáncer como una enfermedad incurable eh, y pueden llegar a la depresión, cómo pueden autoayudarse para no caer en este lapso que puede llegar a ser un hueco profundo y muchas veces inclusive perder las esperanzas de vivir, porque podría pasar ante una noticia tan difícil como el tener una enfermedad de este tipo, eh, ya que socialmente está tan estigmatizada la palabra. Gracias, Vivi. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, vamos partiendo por cómo va, cuál es el proceso de conocer el tema del cáncer. Por experiencia propia no lo he vivido, sí lo he vivido como familiar con mi madre. Y creo que inicialmente la palabra cáncer ya de por sí tiene una carga emocional. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que no se conoce mucho, que llega a tener un sinnúmero, unas variantes de sus efectos colaterales en cada persona de manera diferente. Estoy segura que cada uno de ustedes tendrá historias diferentes. El cáncer para unas personas puede ser muy doloroso, muy físico, puede ser algo muy leve, es decir, un proceso de poco tiempo, otros de muchos años. La medicina todavía sigue en estudios, cada uno trae sus diferentes versiones de lo que sana o no, los causantes o no del cáncer, pero definitivamente creo que en primera instancia conocer o escuchar la palabra cáncer ya tiene una carga emocional. Les voy a confesar que yo invité a varias personas a este espacio y me llamaba la atención que muchas personas decían, no, por suerte eso no me ha pasado en mi casa, o no, yo no quiero saber de eso. Es como casi a veces hablar de la muerte o de algo muy doloroso. Entonces, si puedo evitar hablar de algo, mucho mejor. Yo en verdad les digo, siempre es mucho mejor adquirir conocimiento, aprender a hablar de esos temas que a veces nos cuestan, que a veces nos incomodan, no solamente porque no sabemos cuándo puede pasar, sino porque muchas veces el miedo se aumenta en el desconocimiento. El miedo se aumenta en el desconocimiento. Cuando iba a los diferentes hospitales, veía y hablaba con las personas que vivían o que posiblemente tenían un posible diagnóstico, había una carga emocional en esos hospitales muy fuertes. He tenido pacientes también que han estado tanto viviendo con el cáncer o con la posibilidad de tener
un tumor cancerígeno, ¿no? Entonces es todo un proceso de una carga emocional. Y por eso una primera instancia que les quiero invitar a pensar es qué significa para mí emocionalmente la palabra cáncer. ¿Qué carga emocional tiene para mí? Es importante identificar qué emociones hay alrededor de esta palabra, ya sea que estoy viviendo con eso, o ya sea que un familiar esté viviendo con eso, o que no vivo con eso, pero que es bueno pensarlo también. ¿Por qué es bueno pensarlo? Y aquí hay un detalle, no sé si ustedes lo habían escuchado, pero es importante saberlo. Y es que en realidad más o menos un 20% de personas que tienen cáncer lo tienen por un linaje, por decirlo así, un tema genético, debido a la genética de su familia. Pero el otro 80%, mira esto, qué fuerte, el otro 80% tiene que ver con epigenética. No sé si habías escuchado de la epigenética, pero la epigenética tiene que ver con aquello que afecta a la célula, afecta a las proteínas de las células y que hacen que la célula se active o accione o se modifique o responda de manera diferente, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refieren con que el 80% es por epigenética? Es que muchas veces una persona se le puede activar el tema del cáncer por un medio ambiente, algo que alteró sus células, ya sea la alimentación, ya sea malos hábitos, ya sea malos hábitos de pensamiento, malos hábitos físicos, es decir, hay un sinnúmero de herramientas que pueden afectar esas células. ¿Eso qué significa? Significa que puede ser que en mi familia no haya habido cáncer, pero siempre puedo estar con la opción de que en su momento me dé a mí un cáncer. Debido a que la mayoría de nosotros podría tener un cáncer, es importante pensar, ok, si ya de por sí la palabra tiene una carga emocional, ¿qué carga emocional tiene en mi vida? A veces puede ser miedo a lo desconocido, miedo, incertidumbre, miedo a la muerte, miedo al dolor, no quiero que me duela. He escuchado historias en mi entorno, no quiero que me pase lo mismo, ¿sí? Y una de las primeras cosas para empezar a tener una relación o empezar a relacionarte con tus emociones es que te plantees a solas en un lugar seguro, tal vez con Dios o con tu diario o con tu terapeuta, no sé, con alguien, también puede ser que te plantees qué es lo que significa para mí el cáncer, qué emociones hay alrededor de esta palabra. Y cuando hablo de emociones es importante que profundicemos más en las palabras de emociones. ¿Por qué digo profundicemos? Porque a veces tenemos tan poco vocabulario de nuestras emociones que decimos, no, yo pienso que el cáncer es malo o no me gusta. Y ya, tenemos palabras para describir nuestras emociones muy sencillas, muy simplistas. Mi invitación es que profundicen más en sus emociones. Por ejemplo, además de que no te parece bueno, ¿qué te hace sentir? Me hace sentir débil, me hace sentir con miedo al futuro, me hace sentir inseguro, indeciso, incertidumbre, me da ansiedad, frustración, vergüenza. Ojo que también a veces la carga o la relación emocional con el cáncer también tiene que ver no solamente con lo que yo pienso que significa para mí, sino yo frente a los demás. Como, y si esto me pasa, socialmente voy a sentir vergüenza o voy a sentir rechazo ante la autocompasión, o sea, de que alguien te vea con la cara de pobrecito, que a nadie le gusta esa cara, rechazo, ¿sí? Entonces, hacer una descripción y escribir y ser claros y concisos. A veces digo que para poder relacionarnos con las emociones, a veces hay que desnudar nuestras emociones y verlas tal cual son. No maquillarlas, no rechazarlas, sino empezar a descubrir cuáles son. Siempre el tema emocional va a requerir de un tiempo
personal, a solas, ¿sí? Y ese tiempo, si ya te lo diste, maravilla. Si no te lo has dado, es un buen momento para empezar a relacionarte con ellas. Hay una cosa que es interesante y es que a veces con el tema de las emociones, debido a que no hemos aprendido a manejar las emociones, es decir, desde que somos pequeños, las emociones son un tema que incomoda, son un tema que no sabemos cómo lidiar. Entonces, si alguien llora, automáticamente hay alguien que le dice, ya, ponte bien. O si alguien está enojado, hay alguien que dice, ya, no estés tan enojado. Es como, socialmente, la gente no sabe cómo lidiar con las emociones ajenas. Y nosotros, cuando tenemos emociones, a veces podemos sentirnos abrumados o las bloqueamos o no sabemos. Son como confusas, ¿sí? ¿Cómo se siente una emoción? Para saber cuándo estoy con una emoción adentro, que esto sería importante saber. La emoción en inglés se describe como, en inglés significa emotion, y emotion significa energía en movimiento, ¿sí? Las emociones, cuando las siento en mi cuerpo, a veces las sientes como una energía, ¿sí? Como algo que está allí y que no sabes. A veces tratamos de darle un nombre, a veces las bloqueamos, las ignoramos, nos desenfocamos a otra actividad, en fin, pero ellas están allí, ¿sí? Las emociones llegan a nuestra vida en reacción de un evento, de un cambio, de una circunstancia y por supuesto un diagnóstico, un momento de tanto incertidumbre como es una enfermedad como el cáncer. Por supuesto que vas a vivir un montón de visitas. Les llamo visitas porque las emociones a veces yo las veo como visitantes que llegan a tu casa. Te vienen a visitar sin permiso, esos no, a veces no les dices, qué bien, frustración, te invité. No, esos no tienen permiso, solo llegan a tu casa. Pero las emociones están hechas para ayudarte a conocerte mejor, ¿sí? Para despertar algunas partes de lo que para ti es bueno, es malo, te da asco, te da miedo, ¿sí? Pero al final el propósito, además de que te pueden enseñar algo las emociones al final deben venir e irse. Pues no es que deben hacer una casa en tu casa, ¿sí? No es que tienen que quedarse para siempre. Pero esto es un punto interesante y es que el ser humano tiende a dos palabras importantes con respecto a las emociones. Y es la evitación, evitar las emociones a toda costa, ¿sí? Y la negación, como no estoy sintiendo esto, no, a mí no me da miedo, yo todo bien. Y ojo, hacer esto en un primer momento, yo diría que es lo más lógico muchas veces, ¿sí? Lo malo del tema de la evitación o la negación de las emociones es que si constantemente evito o niego las emociones, estas van a aumentar su carga adentro porque no las estoy sacando, ¿sí? Van a aumentar su carga y la dificultad después para sacarlas van a ser aún peor, ¿sí? Y por supuesto que cuando estoy en un proceso en donde mi cuerpo requiere mucho, que ya vamos a ir hablando cómo las emociones afectan en mi cuerpo, bla, 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 pero ya que estoy en un momento importante en mi vida, lo más importante es tener herramientas para saber cómo canalizar esas emociones. Para empezar una salud emocional, lo primero es ir hacia la puerta de tus emociones, abrir esa puerta, ese lugar donde uno dice, no quiero entrar ahí, no quiero hablar de los miedos, no quiero pensar aún en eso. La forma de empezar a crear esta salud emocional es empezando a ver a los ojos, por decirlo así, a las emociones, ¿sí? Entonces, nada, volviendo un poco a la Silvi, me gustaría también que nos cuentes también qué ha significado, qué emociones han sido para ti. Yo creo que independientemente de cómo se llame la enfermedad, puede ser cualquier tipo de situación, ¿no? Hemos pasado una pandemia en el año 2020 que nos obligó sí o sí a reflexionar sobre en realidad qué estamos haciendo como seres humanos
qué trabajo estamos atendiendo para nosotros mismos. Yo te puedo decir, mi querida Vivi, que justamente para mí fue un aprendizaje casi a la par de la pandemia, porque mi diagnóstico lo viví entre el 2019 y 2020. Y mi cirugía más, de las más fuertes que he tenido, porque ya voy a la cuarta, fue en el año 2020. Y creo que si yo comparo tal vez la forma en que yo veía el mundo antes de haber sido diagnosticada con el cáncer y la forma en que lo veo ahora, te puedo decir que cuando me dieron el diagnóstico, pues me llené de miedo. Tenía mucho miedo a la muerte, tenía mucho miedo a lo que significaba la palabra, a lo que socialmente se estigmatiza con la palabra, que tú piensas que muy probablemente vas a quedar sin la posibilidad tal vez de atenderte tus necesidades básicas a ti mismo, de atender y amar y estar presente en las situaciones que significan compartir con la familia o tener una vida normal, porque eso es lo primero que viene a tu mente, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Será solamente una cirugía? ¿Voy a tener muchas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿De quién va a depender? Y entonces muchas veces en el primer momento te puedes llenar de miedo, pero hay dos opciones. Hay miedos que te pueden paralizar por completo e incluso sumir en la tristeza, en la depresión, si tú así lo permites. Y hay miedos que pueden activarte. Y yo te digo, Vivi, no sé si tiene que ver con que yo desde el 2017 voy caminando en un aprendizaje de autoayuda, porque pasé de ser una situación de paciente terapéutica, que por decisión propia yo busqué las herramientas para poder autoayudarme, a ser una estudiante y poder luego tener herramientas con las cuales no solo me ayudaba a mí misma, sino que empecé un camino de servicio que me ha ido llenando de esperanza. Entonces, en el 2020, cuando ya tengo esta situación, yo me lleno de miedo, tal vez quedo en un estado de shock, pero inmediatamente empiezo a no paralizarme, ¿no? Entiendo que lo peor que puede hacer el ser humano es quedarse en pausa demasiado tiempo o quedarse sumido en la tristeza o en la depresión. Es necesario drenar las emociones. Es indudable que si recibimos para un familiar nuestro que queremos mucho o si recibimos para nosotros mismos una noticia tan difícil, voy a verme preocupado, voy a verme angustiado, voy a verme triste. Pero el tema es cuánto tiempo decido quedarme en esa situación sin buscar ayuda externa, sin buscar opciones terapéuticas y terapéuticas de todo tipo. Ahí el paciente que vive el cáncer tiene que buscar, y yo pienso, no solamente una ayuda científica, porque muy probablemente apuntamos hacia la oncología clínica y está bien, sino también ver qué opciones tenemos desde el punto de vista del mundo espiritual, qué opciones tenemos desde nuestra salud emocional, cómo nos vamos a apoyar, qué tipo de herramientas vamos a buscar para autoayudarnos. Y aquí me refiero a tal vez buscar un especialista en psicología, número uno. Número dos, buscar material de autoayuda. Mira que en el año 2018 o 2019 yo nunca me imaginé, por ejemplo, que este librito que lo tengo conmigo hoy se llama La biología de la creencia y es del doctor Bruce Lipton, me iba a llevar a entender que justamente este aprendizaje estaba retándome hacia buscar mayor información de calidad que pueda elevar la cantidad de acciones positivas que hacía a favor de colaborar con la ciencia moderna, es decir, con la oncología, para levantar mi estado de ánimo. Entonces, cuando yo vivo este proceso en el 2020, tuve un primer acercamiento hacia qué cosas puedo hacer para poder
estar más activa, más saludable y colaborar con la ciencia para que desde lo que yo controlo, que está de aquí para adentro, empiece a elevar mi mundo espiritual, mi mente, mis pensamientos, la calidad de mis pensamientos y un entorno positivo para ir levantándome. Y mira, no te digo que ha sido un proceso fácil. He tenido algunas situaciones tal vez clínicas o terapéuticas en estos años, pero te puedo decir que cada vez que tengo que pasar una etapa de esa curación, de esa sanación, lo hago con un mayor entendimiento y ojo de observador, muy, muy paciente, muy amoroso. Y cuando nos empezamos a mirar y autoobservar con amor, siento que cosas maravillosas suceden en nuestro entorno, porque dejamos de lamentarnos de lo que no tenemos y empezamos a ver lo que sí tenemos. Es decir, empezamos a adiestrar con estas herramientas, con estos elementos que van sumando en nuestra vida, con estos materiales positivos, vamos entrenando nuestra forma de ver el mundo a vivir aquí y ahora, en el mejor de los tiempos, que es el presente, a dejar de angustiarnos por lo que ya pasó y empezar a pensar en lo que viene con angustia. Entonces empezamos a estar más en el centro, más con nosotros mismos, y creo que esa es la mejor situación que ha venido a mi vida como aprendizaje, porque yo era como la mayor parte de los seres humanos. Me angustiaba mucho por lo que no controlo y ya sucedió en un pasado y me generaba demasiada expectativa y ansiedad lo que pueda pasar a futuro. Realmente ha sido retador en un inicio, pero cuando uno aprende a adiestrar como observador nuestro ojo crítico para vernos con amor hacia nosotros mismos, pues empezamos a ver bendiciones en medio de la dificultad. Importante. Por un lado, como yo les decía, en medio de estos procesos, empezar a reconocer qué es lo que estoy sintiendo, también para abrazar y, como decía la Silvi, con mucho amor recibir cómo vas viviendo este proceso que es cambiante y es tuyo, de nadie más. Porque, ojo, también viene durante este proceso la persona que te dice, no, bueno, yo lo tomé súper perfecto y la otra persona, no, yo pasé en depresión, bueno, no me importa, porque en esta carrera, y esto es importante que lo tengan en cuenta, en este proceso, sea que tú estás con la enfermedad o alguien más está o lo esté, cada persona lo vive de manera absolutamente diferente y por tanto comparar tu proceso emocional, tu vivencia personal con otra persona no te hace bien y no es inteligente de tu parte. ¿Por qué? Porque somos personas completamente diferentes. Eso te da la responsabilidad también de conocer tu mente y empezar a darle esas herramientas que le puedan ayudar a también estar a flote o salir de estados emocionales que a veces pueden ser muy absorbentes, ¿no? Muy energéticamente muy pesados. Entonces, importante primero tomar conciencia de qué es lo que estás sintiendo, dónde estás sintiendo. Esto es una muy buena pregunta que te trae al presente. La Silvi decía este ejercicio importante de estar en el aquí y en el ahora, que es todo un reto mental. Entonces, una pregunta que te trae al presente es ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿Dónde siento mi angustia? Tal vez puede ser en mi corazón, tal vez puede ser en mis manos, me sudan las manos, tal vez lo siento en la parte de atrás, en los hombros, ¿sí? Me duele la cabeza constantemente. Tomar conciencia de qué es lo que estoy sintiendo, dónde lo estás sintiendo, empieza a desenergizar la emoción. Acuérdense que la emoción es una energía en movimiento. Fíjense que esa emoción está adentro como una botella y no sabe cómo salir. Al verbalizarlo o al identificar en dónde siento, ya por fin está afuera, ya identifiqué qué es lo que estoy sintiendo. Y de esta manera, allí es donde puedo empezar a elegir o cuestionar o analizar, pensar, bueno, ¿por qué siento esto? ¿Qué pensé? ¿Qué cosas puedo
resignificar, o sea, qué otras cosas puedo pensar para manejar estas emociones frente al miedo, a qué le tengo miedo, miedo es a la muerte y qué pasaría. Es decir, empezar a cuestionar esos miedos. Muchas veces son miedos que no están pasando, a veces son miedos ajenos, a veces son miedos del qué dirán, pero es necesario, una vez que ya sabes qué es lo que estás sintiendo, poderlos cuestionar, analizar, incluso modificar. No podrás modificar tus emociones o tus pensamientos si no sabes qué estás pensando. Durante estos procesos de tanto cambio, es importante hacer conciencia de qué estoy pensando y qué estoy sintiendo para poder modificar, tal cual como dice Silvi. Me di cuenta de la importancia de empezar a utilizar la fe o utilizar herramientas como la autoayuda, como la psicología, para autoayudarme. A mí me gustó alguien muy, muy querido por mí, decía, no le voy a llamar cáncer porque no me gusta esa palabra, me parece muy dura, muy tosca, le voy a llamar mariposita. Y todas las amigas decían, ¿y cómo va tu mariposita? Pues va mejor, pues está desarrollándose y pronto se va a ir. Bueno, buscar herramientas propias de ir entendiendo qué palabra me genera mucho miedo o pensar en la muerte, cómo puedo verle desde otra visión. Es decir, cada persona debe tener el tiempo de autoanalizarse y pensar qué puedo hacer para que durante este proceso me pueda sintonizar con las emociones y los pensamientos que yo siento y creo que me pueden ayudar, ¿sí? Que me pueden ayudar. ¿Por qué? Porque efectivamente yo les decía, las emociones, la idea es que lleguen a nuestra casa, a nuestra cabeza y que se vayan. Pero ¿y cómo hago que se vayan también? Tratando de sintonizar, ¿sí? Al inicio voy a verbalizar, hacer conciencia y con mucho amor darme cuenta, ¿sabes qué? Sí, tengo miedo, sí, tengo frustración, sí, tengo ansiedad, es lo lógico. Pero el siguiente paso es empezar a buscar activamente cómo puedo modificar, cómo puedo invitar más los pensamientos y las emociones que me ayuden a elevar mi espíritu, que me ayuden a elevar mi valentía, mi fuerza, ¿sí? Porque yo mismo me doy cuenta, creo que esto me está haciendo mal y debo hacer una modificación. A veces diremos, pero Vivi, yo estoy pensando en positivo, estoy tratando de manejar unas emociones como la alegría, como la fe, como la confianza, pero aún así tengo temores, por supuesto, porque cambiar tus emociones no significa que se van los miedos, significa que te darán más herramientas para afrontar cada temor. Yo les hago una pregunta. Digamos que ustedes tienen en su cuarto un closet lleno de fantasmas y de monstruos que está bien cerrado, ¿ya? Y ustedes les están diciendo, abre ese closet. ¿Cómo va a ser mejor cómo va a ser mejor abrir ese closet? Si ustedes se sienten fuertes, valientes, acompañados con herramientas, yo leí, yo aprendí, o si es que me siento que soy una tontera, me siento bajoneado, estoy triste, además mi diálogo interior es de soy una tontera, seguro es mi culpa todo esto, eh, eh, no me va a ir bien cuando abra ese closet. Si abro en ese estado mental y emocional, abrir ese closet va a ser un desastre, ¿sí? Mucho mejor para ir procesando cada uno de mis temores, cada uno de mis miedos propios de la enfermedad y del proceso, mucho mejor si voy cargada con unos pensamientos, con una emoción que me ayude a canalizar o procesar o afrontar progresivamente, aquí está la clave, afrontar progresivamente cada uno de mis temores, progresivamente también cada uno de estos patrones inconscientes de pensamientos que no me ayudan, pero que sí me doy cuenta. Es importante identificar cuáles son sus patrones de pensamiento y de emociones para, nuevamente, poderlos modificar y saber, ya caché, nuevamente está tratando de venir este patrón que ya he tenido y que lo estoy identificando.
Y entonces ahí sí, identificando mi forma de pensar y mi forma de sentir, puedo entonces con más seguridad también, no solamente cuando vaya al psicólogo o vaya a los libros de autoayuda o vaya a caminos espirituales, no solamente a ir a, hey, dime cualquier respuesta, sino voy a ir con una pregunta. Voy a ir con un, hey, quiero esto, quiero esta herramienta para mi mente. Siempre invito a, haz una autoconciencia, un autoanálisis de qué es lo que requiero, qué es lo que quiero desarrollar, qué es lo que quiero aprender, en qué baches estoy teniendo. Me doy cuenta que cada vez que me dan un diagnóstico o cada vez que me voy donde el doctor, automáticamente después me da un bajón. Uy, me da un bajón. Bueno, ¿y ese bajón qué significa? Recuerden que bajón no es una emoción. Entonces, ¿ese bajón qué significa? Tristeza, angustia, desesperanza, listo, identificado las emociones. Y te das cuenta que esto se repite, ok, entonces ve, busca herramientas para eso, para que la próxima que vayas al doctor, pues esas emociones que van a venir a tu vida ya no te cojan cortito, ya tengas herramientas para saber manejarlas o para saber procesarlas, en fin, esa también es la idea de manejar las emociones. Muchas veces no nos damos el tiempo o nos angustiamos tanto que ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo a ciencia cierta. No sabemos si es tristeza absoluta o si es ansiedad, si es miedo. Y esta falta de espacios de encuentro personal creo que son lo fundamental. ¿Qué recomiendas para esto? Una de las primeras cosas es, sí, analizar, preguntarte si es que puedes identificar, es maravilloso, ¿sí? Si no puedo identificar, también hay que saber cuándo parar, o sea, la idea es darle 10 minutos, no quedarme todo el día en, a ver, pero es que la Bibi me dijo que reflexionen cuál es la emoción, entonces me quedé atascada en el parálisis por sobreanálisis. ¿Cuál es el parálisis? Me quedé paralizada en sobreanalizar mis emociones. Esa tampoco es la idea. Pensar un poco qué es lo que estoy sintiendo, dónde lo estoy sintiendo, es la otra pregunta. Y una vez que identifico esto, puedes también preguntarte, ¿por qué? ¿Qué pensé? El pensamiento genera sentimientos. Esto es importante saber. Tus pensamientos conscientes, es decir, pasó un pensamiento por tu cabeza que hizo que sintieras eso, ¿ya? O pasó un pensamiento inconsciente. ¿Cuál es el inconsciente? Son programaciones, creencias que están grabadas en tu inconsciente. Si puedes preguntarte qué pensé antes de la emoción, qué es lo que me hizo sentir así, listo, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Quieres identificar cuáles son tus detonantes emocionales? ¿Cuáles son tus detonantes emocionales? Tal vez la cara de la doctora, tal vez no es el diagnóstico en sí, es la forma en la que la doctora te lo dijo. Fue horrible, fue hostil, fue deprimente. La verdad es que el diagnóstico quedó en nada, pero como me lo dijo, me acabó. Saber, fue el tono de voz, fue lo que me dijo, fue la mirada de esa persona, fue la historia de esa persona que escuché, ¿sí? Cuando empiezo a identificar el detonante, también puedo identificar recursos alternos, como, por ejemplo, generar empatía con la doctora. Ok, tal vez mi diagnóstico no es tan grave, solamente ya tuvo un mal día y me lo dijo de mala manera, por ejemplo. Entonces ya empiezo después cuando lo identifico, empiezo a dar o un nuevo significado a lo que pasa, a ver desde otra perspectiva, a sintonizar con un pensamiento, si quieres llamarlo positivo, o un pensamiento que me sume, que me agregue valor a mí, ¿sí? Vi la historia de esta familia en donde el niño se acabó de morir y justo lo escuché. Ok, puedo pensar, uno podría pensar sobre la muerte, que la muerte es una forma de transformación, o podría pensar, esa no es mi historia, no tiene nada que ver conmigo. En fin, ir viendo recursos de qué puedo pensar que me generen, y ahí es a donde va, que me generen una emoción que sí deseo invitar a mi casa. Ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque a veces, y esto les quiero mencionar, a veces puedo no darme cuenta que siento. No sé, Vivi, si es triste, estoy media neutral, le llamo yo. Y uno no sabe bien qué emoción es la que tiene. Y a veces no necesariamente puede ser que no identifiques la emoción,
Pero la parte más importante de tu salud emocional, ¿sí?, es que puedas transformar o modificar a hacerte cargo, por decirlo así, de qué pensamientos y emociones quiero tener. Entonces, ok, me doy cuenta que estoy algo triste, algo ansiosa, creo que lo siento en mis piernas, en mis manos, listo, ahora, ¿cómo me quiero sentir? Me quiero sentir agradecida, me quiero sentir en paz, listo, ¿qué pensamientos pueden ir alrededor de eso? Ok, para sentirme agradecida puedo pensar en todo lo que tengo en mi vida y no lo que no tengo, lo que tú decías. Entonces voy a pensar que en mi casa hay alimento, todos mis familiares están con salud. Por supuesto, ojo, mientras estoy pensando esto, tendrás una voz que te grita, sí, pero igual tú estás enferma. En fin, porque esta voz del enemigo en la cabeza a veces es fuerte, el diálogo interior es fuerte. Pero por eso es que me encanta, voy a utilizar un libro que para mí es importante, que es la Biblia, y hay un versículo que dice, no se te ha sido dado un espíritu de temor, se te ha sido dado un espíritu de amor, de valentía y autodominio. A mí me gustan estas dos, valentía y autodominio. ¿Por qué? El autodominio significa que te da muchas ganas tenderte en la cama, llorar por meses y que todo se va a la miércoles. O sea, botar el tablero. Ya, ¿qué rayos? Dejarme llevar por las emociones a lo mejor incómodas. Sin embargo, el autodominio es levántate, báñate, pon la cabeza en alto. ¿Queremos salir con la cabeza en alto? No quiero. Estoy pasándola mal, estoy enojada, pero quiero poner una sonrisa, no quiero. Pero ese es el autodominio, no por los demás, ojo, no lo haces para que tu familia no se sienta bien, hazlo por ti, porque quieres dar una orden a tu mente y a tu cuerpo de, ¿sabes qué? Vamos a salir de esta, quiero subir el sistema inmune. Interesantísimo, porque la neurociencia se enlaza también con esta parte de manejar las emociones. Vivi, tú eres especialista en el tema. Cuéntanos un poco más de ese cortisol. Exacto. Entonces, estas emociones, esta energía en movimiento, no solo se activa en tu cerebro, se activa en cada parte de tu cuerpo. Cuando yo genero un pensamiento y una emoción, estos generan una química. Y hay una química que genera los pensamientos y las emociones de tristeza, de ira, de lo que llamamos muchas veces el estrés, la ansiedad, la angustia, la frustración, que generan esta química que se llama cortisol. ¿Y qué es el cortisol? El cortisol es esta química en la cual hace que tu cuerpo se ponga en modo ataque, ¿sí? Se ponga en modo erizado, si lo quieres ver así, ¿sí? Que es útil cuando efectivamente tú estás en un momento de ataque y necesitas estar a la defensiva. El problema es estar a la defensiva todo el tiempo. A la defensiva con la doctora que te dijo de mal manera, a la defensiva cuando la chica no te atendió de buena manera, cuando el taxi no llegó, cuando en tu casa te hacen alguna cara de, ay, y te ponen cara de pena y a ti te da mucha ira porque son detonantes. Mira que estos detonantes son detonantes del cortisol también, ¿no? Entonces, son normales, vamos a sentir cortisol, pero lo importante es identificar cuáles son los que nos están detonando este cortisol para irlo modificando. ¿Por qué? Porque, y aquí es la gravedad del tema del cortisol. El cortisol es interesante porque una de las cosas que hace el cortisol en nuestro cuerpo, no sé si ustedes lo conocían, pero cierra todo el flujo sanguíneo de nuestra parte central del cuerpo, ¿sí? De nuestros órganos, que ahí es donde se procesa todos los nutrientes, todos los alimentos, todo lo que incluso tú a veces estés haciendo para bien y lo manda a las extremidades. ¿Por qué? Porque como el cortisol es ataque, el cuerpo se carga de sangre de los lugares que tiene que atacar, como los brazos y las piernas. ¿Sí? Por supuesto, como yo digo, si es que efectivamente estamos en una situación de peligro y tienes que correr, buenísimo que te pase eso con el cuerpo. Pero si por otro lado me estoy estresando, me estoy enojando constantemente con el que no me atendieron bien por aquí, con que me pitaron por acá, me estoy dando cuenta que parezco un como gatito erizado todo el tiempo, es porque, mi cortisol está muy elevado y necesito trabajar en él
como parte de la coayuda de este proceso de la vivencia del cáncer. El cortisol lo que hace también es bajar el sistema inmune. No sé si ustedes sabían cuando a una persona le van a hacer una transfusión, le van a poner un órgano nuevo en su cuerpo, ¿sí? Le tienen que inyectar cortisol para que efectivamente baje el sistema inmune y no ataque al nuevo órgano que le están poniendo. Y por eso, de hecho, una persona que le han hecho un trasplante de corazón o de algún órgano, le cuidan mucho porque como su sistema inmunológico bajó, está mucho más propenso a las bacterias del lugar. Ahora nosotros tenemos que cuidar tener el sistema inmune arriba. Por tanto, el cortisol no es invitado en mi casa. No debe ser invitado en mi casa. Y si viene de vez en cuando, tiene que ser una visita diplomática. Es decir, viene y se va. No es negociable para mí quedarme en un estado constante de tristeza, de enojo, de frustración, porque efectivamente me va a elevar el cortisol y yo no quiero mi sistema inmune abajo, quiero mi sistema inmune arriba. Y ahora, ¿qué es lo que contrarresta el cortisol? La dopamina. ¿Qué hago entonces para generar esta química que sí quiero? ¿Qué genera dopamina? Lo que genera dopamina es lo que me genera alegría. Entonces puede ser, aquí también puedes encontrar cosas que así como yo les invité a encontrar sus detonantes de la ira, la frustración, la ansiedad, encuentra también tus detonantes de la alegría. Ver una foto, escuchar la risa de tus nietos, de tus hijos, ver a tu madre feliz y dándote un abrazo, ver películas con finales felices. Cuida mucho de estos espacios que expones a tu mente, porque tu mente la necesitas mucho durante el proceso para que ayude también a todo el cuerpo. A todas la mente y las emociones tienen que estar como coayudando al cuerpo, ¿no? Entonces, este es un ejercicio importante que quiero dejarles, que se planteen, bueno, ¿qué actividades, qué conversaciones, qué vivencias me generan paz, me generan alegría? Ay, no, yo cuando escucho el mar, ok, ¿cuántas veces? Si tú ya sabes, ojo, aquí les voy a jalar las orejas, si yo ya sé que a mí el mar, el sonido del mar me genera mucha paz, entonces es un no negociable en tu día. Por lo menos en la mañana y en la noche, como medicina, deberías de estar escuchando el mar. O en la fila para ir a la doctora, estás ahí con tus audífonos escuchando el mar. O escuchando tu música, o teniendo un CD o Spotify donde escuchas las cosas que te gustan. ¿Te gusta pintar? Entonces pinta. Hablar con amigos o amigas genera mucha dopamina. Y ojo, también es importante describir esto, no hablar de la queja, la crítica y de la enfermedad, sino, si voy a hablar de la enfermedad como, ay, qué lindo la mariposita, todo desde el lado alegría, resignificación, o contar qué ha sido lo bueno, qué viajes, qué ilusiones, qué te ilusiona después, qué sueñas en el después. Me gustó que la Silvi dijo una palabra importante. Frente a un momento de frustración, de enojo, de shock, tengo después dos opciones. Uno, me quedo en ese estado, o dos, empiezo a pensar, si yo ya sé que el futuro me da angustia, entonces es urgente que crees un futuro que te ilusione, donde tú estás restablecida, donde tú estás hablando a otras mujeres, a otros hombres de la restauración, en donde hay un propósito en medio de esto. Es decir, y nuevamente digo, apliquen el autodominio. No es algo que su mente en la mañana decide hacer. Uy, qué bien, vamos a pensar en las cosas positivas, veamos desde otra perspectiva. No, la mente jala. La mente jala hacia lo negativo, hacia el enojo, hacia la tristeza, hacia el cortisol. La mente jala. Y ahí es cuando yo jalo más duro. Ahí es donde yo digo, a mí me ha sido dado un espíritu de valentía. Yo soy valiente, con miedo y todo, voy a mirar hacia ese lugar. A veces puedo tener la voz del miedo en la nuca, diciéndome, no te va a salir. Pero es mi decisión también empezar a decir, con esa voz y todo,
quiero pensar, quiero sentir de esta manera? Creo que nos vamos con el corazón llenito de vivir en el ahora, de vivir en el presente, de vivir agradecidos. Nos hemos compartido estas hermosas palabras y enseñanzas que nos has brindado, Vivi, y yo me quedo con algo enorme. Saber elegir lo que te edifica. Para mí en eso se resumen muchas de las herramientas que podemos ir logrando. Vamos a multiplicar estos espacios. Me encanta el hecho de poder elegir lo bueno de la vida. Sabes, tú nos decías que ese espíritu de valentía vive con nosotros. Y yo me quedo con esa palabra porque es algo que las personas que de alguna manera tenemos alguna situación, no necesariamente una enfermedad, probablemente estás pasando un duelo de otro tipo, no de salud. Y yo creo que el llamado a que esa experiencia difícil de tu vida sea un llamado más bien a enfocarte en lo que sí tienes, en qué bendiciones puedes contar para que se multipliquen. Cuando tú le ponías el nombre a la mariposita, bueno, yo también a las quimios le empecé a llamar la vitamina. Y sabes que solamente cambiar esa palabra ayudó muchísimo porque la vitamina me eleva, la vitamina me sana, la vitamina me da energía. Y entonces probablemente tienes lapsos en los que tienes esta vitamina con algunas dificultades, pero cuando empiezas a ver la bendición, cuando te enfocas en multiplicar esas bendiciones con tu mente, cuando aprendes a elegir qué sí te edifica, qué sí te eleva, qué sí te pone feliz, y te haces tu propia película para irlo multiplicando, empiezas a darte cuenta que eso en lo que te enfocas se materializa. Entonces, yo en el RPI aprendí una máxima que hoy es mi realidad. Y es una realidad que me ha permitido pararme, una realidad que me ha permitido tener más energía en medio del proceso, y es en lo que te enfocas, se expande. Entonces ahora yo tengo un hábito y este hábito hace que yo me vea en un vision board, y en este vision board mental, que también a veces lo escribo, hay cosas muy bonitas que yo las llamo bendiciones, y lo hermoso de esto es que ya esas bendiciones no solo son papel ni solo son pensamientos, sino que en serio se hacen realidad. Entonces, la vivo. En lo que te enfocas se expande. Gracias, mi querida Vivi, porque yo me enfoqué en un momento en que cuando se vive un proceso hay que compartir las herramientas, y me encanta que hayamos tenido este espacio porque este material grabado estoy segura que va a servir para otras personas que están viviendo este proceso, y empecemos a ver la bendición. Empecemos a enfocarnos en eso. Gracias, Vivi. Gracias a todos.